Ya en el fondo el rol del fonoaudiólogo es que cualquier persona no quede exenta de poder comunicarse con otro, ya partiendo de la base de que somos seres sociales y todos nos comunicamos. Pero claro, hay señales y hay conductas autistas que se pueden observar desde muy chiquitito, desde los primeros meses incluso. La sonrisa social, la intención comunicativa, la respuesta al nombre. Esas son como las primeras que están incluso antes del año. Yo siempre digo, nunca está de más una evaluación con un profesional. Todo orden de cosas se da que hay profesionales o personas que no están tan actualizadas y ahí ocurre una serie de errores en donde el papá queda como, ¿qué hago? Me dijeron esto otro, ¿qué hago al final? Yo, a esas habilidades tenemos genios. En la historia hay muchos genios que son autistas. Seguramente muchos padres se preguntan y desean, sobre todo cuando tienen un pequeño, un hijo recién nacido, que venga bien, que no tenga ningún inconveniente. Pero todos los padres hemos estado en algún minuto con esas dudas y a lo mejor hemos necesitado cierto apoyo para ir identificando, especialmente lo que tiene que ver con el autismo, cuáles son los signos o las señales más tempranas que uno podría detectar que quizás ayuden a tener un mejor desarrollo o entregar mejor apoyo a nuestros hijos. Yo creo que como padres todo lo buscamos. Y es precisamente por eso que el día de hoy queremos conversar con Camila, que ella es fonoaudióloga de profesión y está relacionada con todo este mundo del autismo, del apoyo a los niños autistas. Y bueno, antes de seguir y insertarnos de lleno en el tema que vamos a analizar, cuéntanos así bien brevemente quién eres, quién es Camila, qué hace, qué cosas te apasionan de todo esto. Bueno, yo soy Camila Vergara, fonoaudióloga, como dices ahí, de profesión. Y bueno, soy una persona que le gusta aprender. No estaba muy segura de qué estudiar, pero conocí la fonoaudiología y me enamoró. Y así bien resumidamente me fui al área infantil, porque es donde más había trabajo, y estando trabajando en el área infantil, también me enamoré del área infantil. Y así me fui encantando y reencantando con muchas de las cosas que hay hoy en día. Bueno, además de ser fonoaudióloga, también soy músico, tengo una banda, entonces siempre he estado muy ligada al tema de las artes. Entonces, Ah, creo que mira la qué bien. fonoaudiología me gustó mucho porque es muy completa. También me gusta bailar en la salud, pero había ser opción de ser doctora o enfermera, entonces al final encontré algo que llenaba todos los espacios, por así decirlo. Genial, me parece súper bien. Y bueno, dentro de lo que hace un fonoaudiólogo que yo, bueno, no conozco en profundidad, está también esta faceta de ayudar a los niños autistas. Y cuéntanos un poquito de cuál es la ayuda, qué es lo que hace un fonoaudiólogo en los apoyos que puede necesitar un niño autista. Bueno, el fonoaudiólogo tiene muchos roles, pero el principal, así que si tuviera que resumir como en una frase, es ayudar a la comunicación. Ya en el fondo el rol del fonoaudiólogo es que cualquier persona no quede exenta de poder comunicarse con otro. Ya partiendo de la base de que somos Mm. seres sociales y todos nos comunicamos. Ahora, ¿de qué forma? Diferente. Algunos verbal, algunos gestual, algunos en señas, etcétera. Pero todos nos comunicamos sí o sí. Esa es la base. Entonces el rol del fonoaudiólogo es ayudar a encontrar las estrategias o las herramientas necesarias para que todos puedan comunicarse según sus habilidades y sus destrezas. ¿Ya? Entonces, desde ahí ayudamos obviamente a las herramientas comunicativas y por supuesto que el autismo y otras neurodivergencias no quedan fuera, todo lo contrario. ¿Ya? Hay mucha asociación entre debilidades comunicativas o desafíos más que debilidades, desafíos comunicativos en personas autistas o en personas con algún otro neurodivergencia. ¿Ya? Entonces, desde ahí Mm. ayudamos a que no quede fuera de la comunicación, entregarle las herramientas necesarias y idóneas para esa persona para que se pueda comunicar de una manera más funcional y como ella prefiere también. Hay algunos que escogen ser hablante, otros no escogen ser hablante, algunos pueden ser hablantes, otros no, entonces al final entregamos la herramienta necesaria para que se comunique. Creo que es súper interesante lo que estás diciendo porque es cambiar un poco el paradigma también que existe de que para la mayoría de las personas asociamos comunicación con hablar. Exacto. Y según lo que entiendo de tus palabras, va más allá que eso. Y una persona no hablante puede comunicarse y ese es el desafío que a lo mejor tú como profesional tienes de poder eh, encontrar que la persona se potencie las habilidades que tiene para poder lograr comunicarse.
Ya vamos a entrar un poquito en detalle en específicamente las formas de apoyo Ujú. por parte de la fonoaudiología a las personas con estas dificultades. Pero hay un tema que es muy relevante y que particularmente quisiera que pudiéramos abordar, que sé que muchos papás están con las antenitas paradas allí, pensando, preguntándose, cómo poder identificar de forma lo más prematura posible el autismo en los niños. ¿Existe una forma? ¿Se puede? ¿Aproximadamente desde qué edad? ¿Cuáles son los rasgos que tenemos que estar atentos como papá? Mira, sí se puede identificar algunas características o conductas autistas, ¿ya? A pesar de que el Ya. autismo propiamente tal no se recomienda, de hecho no se diagnostica generalmente menores a 2 años y medio, ¿ya? Aunque hay neurólogos que lo hacen igual. El neurólogo en realidad tiene la última palabra porque el autismo es un diagnóstico médico, por lo tanto solo un médico diagnostica autismo. Y hay neurólogos, me ha pasado en la consulta de que el niño tiene 8 meses, ni siquiera a veces va el niño, a veces solo con una entrevista a papá y al tiro diagnostican según las características que el papá entrega, ya sin ni siquiera haberlo evaluado. A veces pasa, ya no es lo óptimo obviamente, pero pasa. Pero claro, hay señales y hay conductas autistas que se pueden observar desde muy chiquitito, desde los primeros meses incluso. ¿Ya? ¿Cuáles son una de ellas? Sabiendo que hay un rango y no es como todo tan preciso como que a los 3 meses sonrisa social, al año la palabra, siempre hay un rango. Se habla justamente de etapas, ¿ya? Entonces hay hitos de desarrollo. Dentro de estos hitos de desarrollo comunicativo, por ejemplo, la sonrisa social es un acto muy comunicativo y muy importante y aparece en los primeros meses de vida. Ya 3, 4 meses ya está la sonrisa social. Y es una sonrisa respondida. Ya yo le sonrío a mi pequeñito, a mi bebé, lo apuesto de guata, le hago cosquillita y él me sonríe. ¿Ya? Entonces, esta sonrisa social, que es una sonrisa dirigida a un otro, no solamente riéndose él solo ni con un juguete, sino que es una sonrisa social, esto aparece a los meses, 3, 4 meses. ¿Ya? Es uno de los primeros hitos en donde uno puede pronosticar o quizás identificar algunas rasgos o características autistas. ¿Qué otra cosa? Ya a veces se asocia mucho a la ausencia de la intención comunicativa. Ya los niños desde que nacen están comunicando con el llanto, con los gritos, con los gorjeos, con las vocalizaciones, con los balbuceos, ya, o sea, ellos intentan comunicarse de alguna forma. Cuando hay poca intención comunicativa, también es una conducta muy importante de poder ver. ¿Realmente me busca para comunicarme algo o más que nada le gusta los juguetes? ¿Ya? Tiene poca comunicación con personas, pero tiene harta mirada a objetos, a juguetes, pero incluso a veces, desde muy chiquititos pasan como que fueran sordos porque no responden al nombre. Ya, también Mm, en los primeros meses, 6 meses, 7, 8 meses, uno ya le puede entonar su nombre y al año ya se espera de que pueda responder al nombre. ¿Ya? Y muchas veces pasan por niños sordos porque en realidad no atienden las voces humanas. Pareciera que no le llama la atención las voces humanas. Pero si uno le hace un sonido fuerte, ellos sí logran reaccionar. mirar, buscar la fuente sonora. Entonces ahí uno empieza a descartar obviamente y lo deriva al hacer test de audiología para descartar si es sordera, ¿ya? Pero desde los primeros meses se ve. Yo diría que los primeros hitos son la sonrisa social, la intención comunicativa, la respuesta al nombre. Esas son como las primeras que están incluso antes del año. De Ah, ahí del perfecto. año en adelante hay muchas más. Pero entendamos que, por ejemplo, si un papito o mamá eh, percibe estas tres rasgos, ¿cierto? Tampoco debería alarmarse enseguida y asumir que estamos ante un diagnóstico de autismo. Entiendo que deberían haber otras cosas que en la medida que se vaya desarrollando el pequeño puede ir eh, quizás demostrando o para descartar el diagnóstico o para reafirmarlo. Exactamente, de hecho, ninguna conducta por sí sola es suficiente para diagnosticar autismo. Ya el autismo es una suma de conductas. ¿Ya? Entonces, si Mm. el niño solamente no responde al nombre, no es suficiente una conducta para poder diagnosticar. Si tiene dos, tampoco son suficientes dos. En realidad es una suma de conducta. Y para hacer esta suma de conducta y ver si realmente tiene o no, es que se hace la evaluación, en donde se observan muchas conductas y de todas esas se hace una suma, una resta y vemos si realmente clasifica como tal o se descarta. Perfecto. ¿Y en qué momento ya
deberíamos consultar como padres y a quién deberíamos consultar en un inicio si tenemos ya sospechas más claras de que algo quizás no está eh, correspondiente al desarrollo normal de un niño? Mira, con respecto al desarrollo normal, los pediatras. Los pediatras son la primera fuente de consulta en donde yo llevo a mi hijo a sus controles pediátricos, ¿ya? Entonces la pediatra es Ya. una persona súper importante, o el pediatra, porque en el fondo ahí yo tengo la primera pesquisa. ¿Qué está pasando con el desarrollo de mi hijo? ¿Ya? En segundo lugar, sobre todo si yo sospecho de autismo, que es una neurodivergencia, una neurocondición, inmediatamente neurólogo. ¿Ya? Ya, Obviamente ya, ok. neurólogo sí o sí especialista en eso que yo tengo sospecha, en este caso neurólogo especialista en autismo, si yo tengo sospecha de autismo, ¿ya? Pero el neurólogo es como el médico que te va a poder orientar y poder decir, ok, aquí pasa algo, derivo a fonoaudiología, derivo a terapia ocupacional, derivo a psicología infantil, ¿ya? Entonces el pediatra es el primero que tiene los controles, luego si sospecho de alguna neurodivergencia, neurólogo. Y de ahí yo puedo consultar a otros profesionales. Ahora, por ejemplo, si el niño no habla, no atiende al nombre, pareciera que fuera sordo, yo igual lo puedo llevar directamente a una evaluación, por ejemplo, con fonoaudiología. Va a depender de qué tipo de sospechas tengo, a qué profesional lo derivo. Generalmente, si Ya. no habla o si tiene sospecha de sordera, fonoaudiólogo. Si tiene problemas psicomotores, es torpe, se cae constantemente, problemas con el pañal, con las texturas, derivamos a terapia ocupacional. Ya esas son como las principales áreas. Pero claro, la pesquisa inicial, los pediatras en sus controles y un neurólogo. Hay un poquito, quizás una apreciación, puede que no sea tan así. Yo soy de región, particularmente de la tercera región. Bueno, también hay audiencia que es de otros lugares de Latinoamérica y quizás les pasa un poco lo mismo, que el pediatra o el médico que tenemos al alcance no necesariamente está actualizado con respecto a lo que es el autismo. Entonces Sí, a veces como que a mí me da un poco de resquemor, por decirlo de alguna manera, llegar y recomendar a algún pediatra que tengo acá cerca, a alguna persona que me pregunta, porque a veces he escuchado eh, opiniones muy tajantes en cuanto al autismo y que lo tienen estereotipado bajo los conceptos antiguos quizás del autismo. Entonces, eso es un poquito una barrera que ocurre, por lo menos acá en Chile, no sé si en otros lugares será igual. ¿Cómo lo has visto tú? ¿De dónde eres particularmente? yo soy de Santiago, ¿ya? Ah, ya. Y sí, pasa, es, lo que dices tú es muy cierto, y yo te lo puedo confirmar con la experiencia clínica. O sea, de repente llegan papás y llegan a fono por descarte a veces, o porque la tía le dijo llévala a una fono, o llévala a una terapeuta ocupacional, y pasa de que vienen con información muy tajante o muy desactualizada de lo que ven en sus Mm, hijos, ¿ya? Entonces, claro, en realidad nunca, yo siempre soy de la idea, yo siempre digo, nunca está de más una evaluación con un profesional. Ya, yo soy de la mm, idea de que si tú tienes sospecha y quieres llevar al hijo al fonoaudiólogo, llévalo. Para ir a una consulta fonoaudiológica, por ejemplo, no necesitas una interconsulta. No necesitas que el médico te deriva a fono. Tú puedes ir directamente al fono por sospecha propia. ¿Ya? Entonces, nunca ya. va a estar de más una evaluación y ojalá que tú llegues a un profesional actualizado en lo que a ti te preocupa. ¿Ya? Y ahí siempre digo, hagamos redes de apoyo, hagamos difusión, por eso me creé el canal de Instagram, por eso me creé hace poquito el canal de TikTok, yo no conocía TikTok, pero siento que es súper importante que la gente pueda conocer esto y el boca a boca, ¿ya? Yo siempre le digo, cuando termino de realizar test a 2 yo recomiendo o pido recomendaciones para que vayan a neurólogos especialistas y actualizados. ¿Ya? Porque en todas las Mm, profesiones, en todo orden de cosas, se da que hay profesionales o personas que no están tan actualizadas y ahí ocurre una serie de errores, en donde el papá queda mm. como, ¿qué hago? Me dijeron esto otro, ¿qué hago al final? ¿Cierto? Sí, bueno, de hecho, a nosotros nos pasó un poco con mi hijo menor. Como vivimos en región, no tuvimos ese acceso inmediato a lo mejor para poder diagnosticarlo antes. Él Claro. recibió su diagnóstico como a los 4 años y medio. Y básicamente, ¿qué me ayudó? Escuchar, como lo que tú decías recién, el boca a boca. Un compañero de trabajo tenía un niñito que ya estaba diagnosticado y empecé a escuchar del autismo, las características. Yo hasta ese minuto ni siquiera yo me había planteado que a lo mejor era parte del espectro autista. Y, y empecé a darme cuenta que eso calzaba muy bien con mi hijo. Entonces,
creo que esto que estamos haciendo hoy día y que haces tú y que muchos otros hacen es súper importante porque ante la deficiencia quizás que existe en médicos actualizados, quizás obviamente el boca a boca va a ayudar a pesquisar a esas personas que no tienen acceso de forma tan fácil hoy día a los profesionales. Ahora tú decías que tú realizabas la evaluación de lados 2. ¿Nos puedes contar un poquito a qué edad ya puede un niño someterse a esa evaluación? ¿En qué consiste? Así a grosso modo. Sí, el A22 es parte complementaria del proceso de evaluación para TEA, ya para autismo. No es la única prueba, de hecho es complementaria a todo el proceso. Se puede aplicar desde los 12 meses en adelante, o sea, desde el año de edad. ¿Ya? El requisito es que el niño, si viene un niño de 12 meses, ya tiene que caminar, es decir, ya tiene que desplazarse solo. Si todavía no se desplaza solo, hay que esperar para hacer la prueba. Es el único requisito de entrada. ¿Por qué? ¿Ya? Más que nada ¿Por porque, qué tiene mira, que...? cuando uno evalúa el A2, dentro de todas las habilidades y las pruebas que están dispuestas para el A2, uno también tiene que ver que no se vea impedido o no se vea mermado la puntuación porque el niño no se desplaza. Mm, Puede que el niño tenga ya. interés en mostrarte, en señalar, en sujetar, en moverse en el espacio, en interactuar, pero el hecho de que no camine lo limita demasiado en las interacciones. Ya. ¿Ya? Entonces necesita desplazarse él solo para poder manipular los elementos, mostrar los elementos y hacer toda la serie de habilidades que se evalúan. ¿Ya? Y desde el año de edad hasta no hay tope de edad. Ya se lo puede aplicar a una persona de 80, 90 años, no hay tope de edad. ¿Y en qué consiste? ¿Te Es ha una tocado a prueba. ti? Dime. Sí, a propósito de lo que dices, que me llama la atención, dijiste a alguien de 80 años. Bueno, yo lo hice a los 34 años. ¿Te ha tocado hacérselo a un adulto incluso mayor que yo, por ejemplo? No, lo más adulto que he hecho en el rango de los 40, entre 40 y 50. Eso es lo más mayor que me ha tocado en mi experiencia. Todavía no he aplicado ninguna dos a alguien sobre 50, ¿ya? Pero son pocos Ah, los casos, la mayoría. O sea, igual he visto hartos adultos, pero adultos entre 20, 30 años. Ha sido como lo más adulto ya. que yo he visto. Un par de 30, uno de 40, 50, pero generalmente, claro, siempre se evalúan más a niños. Ah, pequeño, sí. Me ibas a comentar de qué se trataba un poco la evaluación. Sí, pero antes de eso, es muy curioso que por eso yo hice como ese TikTok, porque nació de lo que realmente pasa. Hay muchos padres que han llegado a su propio diagnóstico a través de la Ujú. evaluación y el diagnóstico de sus hijos. ¿Ya? Eso pasa. O Sí, de en mi repente en la caso. entrevista se van dando cuenta de cosas, uno le entrega el informe de grados y le explica qué cosas evaluó, qué desafíos hay, qué fortalezas hay, y se empiezan a sentir identificados. Y me ha pasado de que después de evaluar al niño, evaluó a los padres. ¿Ya? Y en Ah, uno de ya, ellos ha ya. salido. ¿Ya? Eso ha pasado mucho más, me ha pasado mucho actualmente. O sea, los papás realmente se van dando cuenta y hay cosas que le hacen sentido, pero sabes que es un proceso hermoso, porque no está el niño solo con este diagnóstico. A veces los papás pasan un duelo cuando reciben un diagnóstico que es de por vida de su hijo, pero cuando lo asumen a sí mismo es diferente. Cambia un poco la forma en que lo toman, en que lo abordan. Sobre todo cuando uno también le explica qué consiste el autismo ahora, ya que no es el autismo que se pensaba anteriormente. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿en qué consiste? Bueno, es una serie de pruebas que está con materiales específicos, que está diseñada para poder observar y visualizar estas conductas autistas. La aplicación de la prueba es variable, pero dura entre 45 minutos a una hora, más o menos. Se hace una entrevista muy acotada, después se realiza la evaluación y después se hace la entrega del informe. En eso consiste el test A22. ¿Y basta solamente con el test A22 para dar un diagnóstico de autismo o hay que complementarlo con otras herramientas de diagnóstico? De hecho, el A22 no diagnostica autismo. El A22 Ya, entrega un resultado, ¿ya? Y ese ya. resultado puede ser TEA, espectro o rasgos y no TEA. Ahora, ese es el resultado de una prueba, pero finalmente el diagnóstico lo entrega el neurólogo, ¿ya? Es por eso que Ujú. el informe del A22 tiene que ir de vuelta a un neurólogo y él viendo el resultado hace el diagnóstico, ¿ya? Sí es importante de que, yo siempre lo recalco, el proceso de evaluación del autismo
Ojalá que sea lo más completo posible. Ojalá que incluya una entrevista al menos con el neurólogo, alguna prueba que se aplique, que en este caso es el A22. Hay otra prueba complementaria muy conocida también, que es el ADI-R, que es una entrevista a padres. Mm. También existen estudios genéticos, estudios de sueño, electroencefalograma para ver actividad cerebral. Hay muchas pruebas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre se restringen a la 2.2? Porque las pruebas genéticas, los estudios de sueño, los estudios neurocognitivos, electroencefalograma, escáner, son de muy difícil acceso en Chile y son estudios, el estudio genético es un estudio a largo plazo. Entonces no es algo realista, pero en otros países sí se puede acceder. ¿Ya? Entonces por eso que generalmente en Chile solo se aplica el A22 y si es que el ADR, que es la entrevista padre. ¿Ya? Entonces por eso se Mm. dice que el A22 es como la herramienta más común, porque es una de las más fácil acceso. ¿Ya? Pero si uno pudiera acceder al estudio completo, ojalá que se haga el estudio completo, incluso exámenes auditivos para descartar sordera. ¿Ya? La idea es que sea lo más completo posible. Pero si yo tuviera acceso, por ejemplo, a toda esa gama de herramientas diagnósticas o de apoyo al diagnóstico, como las que mencionaste, genética, no sé, te entendí algo Estudios de, cerebrales. de estudio cerebral. ¿En qué, en qué me van a aportar finalmente? A encontrar mejores apoyos, a definir muy bien si soy autista o no soy autista. ¿Por qué valdría la pena, si se tuviera el acceso, llevar hasta ese nivel? Más que nada porque de repente hay personas que no están tan a gusto o no les es suficiente solamente una prueba que es el A22. Estamos Ah, ya. hablando de un diagnóstico que es de por vida. Ya no es algo que no es como una gripe que se pasa. Ya es un diagnóstico de por vida. Entonces, si puedes tener acceso a hacer una buena evaluación, bien completa, con todo un equipo, un neurólogo, un fono, un psicólogo, si tú tienes acceso a hacer eso, es mejor porque en realidad le estás entregando una evaluación rica, completa. Ahora, en la realidad es muy poco, es utópico esa realidad. ¿Ya? Mm. Pero en otros países hay mucho más acceso, los estudios son mucho más acotados. Por ejemplo, cualquier neurodivergencia tiene mucha carga genética. ¿Ya? Entonces, si yo hago un estudio genético, puedo indagar no solamente el diagnóstico y la detección de ese niño, sino que quizás de otro familiar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que sea complementario. Ahora, como digo, vuelvo a repetir, en Chile eso es una utopía y es una realidad muy difícil de acceder. Por lo tanto, mandan a hacer solo el A22, pero al menos que tenga una entrevista con un neurólogo, una aplicación o a una prueba al niño o a la persona, que en este caso sería el A22, y quizás complementar con el ADR, que es una entrevista a padres. Al menos esas tres, al menos. Perfecto. Llegamos al diagnóstico. Se confirma el autismo en nuestro hijo. ¿De ahí qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo apoyamos? Depende de los desafíos y de los niveles de apoyo. Ya no todos los Ya. autistas, no todas las autistas necesitan lo mismo. Por eso se habla de autismo y autismos, ¿ya? Porque no todos necesitan lo mismo. Por ejemplo, yo siempre después de hacer el lado 2 en el mismo informe, habiendo realizado el lado 2 veo cuáles son las necesidades que tiene más apoyo y cuáles son sus fortalezas. Y de acuerdo a eso yo derivo. Por ejemplo, si veo que un chico o una chica tiene algún desorden sensorial, según lo que me informa en la entrevista o según lo que yo observo con los materiales de evaluación, generalmente derivo a terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial. Si veo que es un adulto quizás, que a lo mejor tiene depresión, ansiedad, producto de este autismo que no sabía, que ahora se detecta, eventualmente lo mando o lo derivo a terapia psicológica, ya con psicólogo o psicóloga especialista en autismo o neurodivergencia. Si es una persona que Mm. tiene dificultades comunicativas, que quizás no es hablante, que necesita otro tipo de comunicación, por supuesto que deriva a fonoaudiología. En caso de niños pueden tener ambas o pueden tener tres necesidades de apoyo. Quizás necesita psicología, terapia ocupacional y fonoaudiología. Ya eso va a depender de la evaluación, porque no todos necesitan lo mismo. Perfecto. Me queda muy claro. Ahora, supongamos que llegamos a un diagnóstico de autismo. eh, yo lo veo necesario, pero dame tu apreciación y según lo que tú has visto también en la experiencia. Si yo tengo más hijos, eh, ¿vale la pena empezar a indagar quizás y a preocuparse? ¿O sería recomendable también quizás hacer el test si tengo el acceso a ello?
Yo por eso vuelvo a repetir, yo soy la idea de que si puedes entregarle una evaluación de lo que sea, nunca va a estar de más. Una evaluación Mm, nunca va a estar de más. Ahora, si tú no ves absolutamente ninguna conducta, por ejemplo, en este caso, de tu otro hijo o hija, si tú no ves ninguna conducta autista, quizás no es necesario que le puedas hacer una evaluación. Pero si ves una, dos, tres, o ves conductas que antes no tenía, que ahora sí, o ves conductas que se van incrementando con el tiempo, o tienes algún tipo de sospecha, hazle la evaluación, sobre todo si puedes tener acceso. Nunca va a estar de más una evaluación. Yo soy de la idea de que mm, incluso eh, yo no tengo ya ninguna dificultad. Nunca está de más de que yo vaya a una evaluación con un psicólogo. A lo mejor sí tengo algo y no lo sabía y no lo he detectado. Y a lo mejor me cuestan, tengo intolerancia a la frustración, ando todo el día irritable y a lo mejor eso venía de algo. Ya, a lo mejor nuestro niño de repente uno dice, ya, tiene mal carácter, está irritable, anda mal genio, y a lo mejor es porque tiene una dificultad comunicativa. Y cuando no me comunico bien me mm, frustro. Y cuando me frustro me enojo. Y ahí viene toda una consecuencia de algo. Entonces, si tienes la opción de evaluarlo, en el mejor de los casos te van a decir, ¿sabes qué? Está todo bien dentro del desarrollo, no hay nada que hacer, váyase para la casa. Listo. Y en mm. el peor de los casos, o no peor, igual es el mejor de los casos, detecta algo y se trabaja inmediatamente. Claro, claro, sí, correcto. Y pasa, por ejemplo, que esas alteraciones o retraso en el desarrollo del lenguaje eventualmente puedan haber sido causas de otro tipo de condiciones que no necesariamente son autismo. ¿Existen otro tipo de condiciones que se manifiestan de la misma manera en esa etapa, digamos? Claro, hay mucho, bueno, existe trastorno de la comunicación, trastorno del lenguaje, retraso del lenguaje. Hay algunas alteraciones del lenguaje secundarias a autismo, secundarias a déficit de atención, secundarias a síndrome de Down. Pero claro, hay a nivel comunicativo, fonoaudiológico, hay varios diagnósticos, pero claro, hay que ver siempre la causa. Siempre hay que ver el origen de por qué está pasando esto con el lenguaje. Y a veces pasa que solo hay alteraciones del lenguaje. Ya, por ejemplo, el trastorno del lenguaje, una de las características es que no tiene que haber ningún otro neurotrastorno o neurodiagnóstico de base. Ya, son niños que van, por ejemplo, a Mm, escuela ya. de lenguaje, que yo lo típico, que le enseño a sacar la R. Ya pasa que hay personas que solamente tienen trastorno en el lenguaje o pasa que este dificultad en el lenguaje es secundario a otro diagnóstico. Perfecto, yo te lo preguntaba básicamente porque si bien es importante concientizar y ayudar a que las personas identifiquen los rasgos del autismo, pero también por otro lado explicar que no todo retraso en el lenguaje necesariamente va a llevar a un diagnóstico de autismo. O sea, también es Exacto. importante equilibrar ese mensaje. ¿Y cuál es específicamente lo, lo que se logra mediante tu especialización, tu profesión, en un niño con algún problema para poder comunicarse de forma hablada? ¿Cómo trabajas con ellos? Quizás algunos ejemplos de algunos niveles de apoyo en particular, como para ir conociendo un poco qué se puede lograr. Aquí lo que voy, que muchas veces un papá puede pensar que si su hijo no habla o habla muy poquito, va a estar muy limitado de por vida. Entonces, ¿qué avances puede llegar a tener un niño con algunos problemas de habla o de comunicación hablada, gracias al trabajo que puede llegar a hacer un fonoaudiólogo? Mira, las limitaciones solo van a depender de que si a la persona se le entregaron las herramientas correctas. En ejemplo de personas no hablantes o autistas no hablantes que escogen otra forma de comunicar, existen comunicación aumentativa alternativa, ya la sigla CAA. Esta comunicación aumentativa alternativa, como lo dice su nombre, busca aumentar las experiencias comunicativas de una forma alternativa. ¿Ya? ¿Y cuál es esta forma alternativa? Generalmente se utiliza un cuadernillo de comunicación o una agenda de comunicación. ¿Ya? Se puede utilizar en los dispositivos móviles, se puede utilizar en las tablets de los niños y en el fondo la comunicación se basa en imágenes, ya sea pictogramas o imágenes reales, en donde la persona puede a través de imágenes expresar lo que quiere. ¿Ya? Se le enseña primero los pictogramas, por ejemplo, se le enseña la imagen del yo, se le enseña la imagen del quiero, se le enseña la imagen de naranja, hasta que el niño ya reconozca todos los conceptos y pueda apretar yo quiero naranja. ¿Ya?
Lo que no puede Mm, pasar, lo que no puede pasar es que una persona no se comunique porque no tenga las herramientas. Porque como te vuelvo a repetir, todos nos comunicamos, sí o sí. Está inherente en el ser humano el hecho de querer comunicar. ¿De qué forma? Diferente, pero todos nos queremos comunicar. Entonces, una de las formas más frecuentes es el uso de agendas visuales de comunicación aumentativa alternativa. Ojo, hay papás que de repente se asustan cuando el niño ya tiene, bueno, el lenguaje se desarrolla de 0 a 6 años, ¿ya? Es como ahí el grueso. Si a los 6 años tiene muy poquito vocabulario, es muy probable, hablando de probabilidad, de que quizás esa persona ya no desarrolle un lenguaje como principal fuente hablada, ¿ya? Puede que ya. sí, pero hasta de los 0 a los 6 es como que ya que como que se consolida un poco la personalidad, las preferencias, el carácter. Entonces el niño, la persona ya sabe con qué forma se siente cómodo y con qué forma no. Cuando no desarrollan el lenguaje verbal, no es porque no quieran, ya es porque les resulta demasiado demandante, demasiado desafiante, Mm. ya o incluso demasiado invasivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces los papás se asustan. El niño tiene 5 años y yo le digo, vamos a empezar a implementar la comunicación aumentativa alternativa. Y me ha pasado que papá, no, no, siga diciéndole palabrita, que pueda hablar lo más posible. Y se asustan pensando de que ya, yo dejo eso de lado y solamente me baso en imágenes. ¿Ya? Y esto no es así. Estos sistemas alternativos complementan, incluso potencian la comunicación. Hay niños, y hay estudios que demuestran que hay niños que han logrado desarrollar el lenguaje verbal luego de que se le instauró este programa alternativo. Entonces Mm. no es que yo lo pongo y ya me olvido de lo verbal. No, va en conjunto. Ya es un complemento. Entonces eso es súper importante. Yo siempre se lo explico a los papás. ¿Ya? Pero lo que no puede pasar es que tenga 6 años o 10 años o 8 años y todavía no se le entregue ninguna forma, ninguna herramienta comunicativa. Eso es lo que no puede pasar. Y, y- y en ese mismo punto, Camila, eh, entiendo que es vital la detección temprana, porque para entregar mejores herramientas, con, con mejor tiempo, ¿cierto? Podemos lograr quizás más, mejores resultados. Sí. De hecho, en las primeras, me especializo yo en primera infancia. Primera infancia que se entiende es 0 a 6 años. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro está muy neuroplástico, está muy flexible, está muy abierto, muy receptivo a recibir la información. Entonces hay muchas cosas que yo puedo lograr, incluso hay muchas habilidades que yo puedo desarrollar, que quizás después de los 6 años o no desarrollo o las desarrollo con mayor dificultad. ¿Ya? Es ahí es donde en la primera infancia, 0 a 6 años, y más aún 0 a 3 años, yo tengo que entregarle a mi chico, a mi chica, todas las herramientas posibles, porque eso incluso va a mejorar mi pronóstico. ¿Ya? Hablando de cualquier Mm. habilidad, motora, visual, lingüística, neurocognitiva, memoria, atención, cualquier habilidad, siempre es primero trabajarla en los 0 a los 6. Además que hay periodos críticos, ¿ya? En donde se producen podas neuronales. Si yo a una persona no le expongo a cierto estímulo, después las neuronas que estaban preparadas para recibir ese estímulo dejan de funcionar, se mueren, ¿ya? Entonces, como que se van bajando las habilidades. O sea, yo necesito estimular bien ese cerebrito que está en formato esponja. ¿Ya? Por eso es tan Mm. importante la detección y la intervención temprana. Perfecto, perfecto. Y qué bueno es que los papás cada vez conozcamos de esto, porque anteriormente existía como obviamente una visión distinta y el niño que a lo mejor le costaba hablar o tenía ciertos problemas, se le trataba de forma muy dura. La crianza antigua era así, de hecho. Entonces, o- es ir cambiando ese paradigma con el que muchos a lo mejor fuimos criados. No digo que fue mi caso, pero sé que incluso algunos de los que tenemos 30 o 40, todavía existía esa forma de crianza, donde se castigaba duramente a los que no avanzaban o no aprendían o no se comunicaban de buena manera. Entonces, ojo, los papás hoy día, hay como acabamos de escuchar a Camila, eh, muchas oportunidades que perderíamos por no cambiar esa forma de pensar y aceptar que nuestro hijo necesita en realidad un apoyo. Entonces, mucho mejor es aceptarlo lo más luego posible
para entregar el apoyo necesario a los pequeños. Exactamente. Ahora, cuéntanos un poquito, Camila, ya algo nos comentaste recién, pero creo que igual es importante conocerte en ese aspecto. ¿Por qué te gusta especializarte en esta área? ¿Por qué elegiste el autismo dentro de la gama a lo mejor de posibilidades que están dentro de tu profesión? Bueno, yo pienso que el autismo llegó a mí y no yo no busqué el autismo. El autismo llegó y lo hice mío, por así decirlo. La verdad es que en el ejercicio de la profesión, los usuarios, los pacientitos que más me llegaban eran autismo, ya cuando yo recién estaba ejerciendo. Entonces Ya. me vi con la necesidad, obligatoria en realidad, porque en ese momento todavía no sabía que uno sale de la U y no es necesario, o sea, no es suficiente, ya uno tiene que especializarse. Entonces salí de la U y dije, ya, que voy a hacer un diplomado, ¿en qué me especializo? Y me empezaron a llegar muchos niños con neurodivergencia, específicamente autistas. Entonces, por eso digo, el autismo llegó, yo me tuve que especializar y en este camino, en mi primer diplomado que hice de autismo, me fijé de que era muy interesante el cerebro autista. Muy interesante. Después, bueno, como decía, el autismo llegó a mi vida, no lo busqué yo, y en esta suerte de querer formarme más, de querer aprender más, tenía muchos niños autistas, ¿ya? Entonces me vi forzada en realidad a aprender del autismo, hice mi primer diplomado y luego empecé a formarme en algunas formaciones, valga la redundancia, autistas. Ya, por ejemplo, el método TEACH, que sirve para autistas en área escolar, en aula. Método Denver, que también es un método para poder trabajar con niños y niñas autistas con base del juego. Y ahora estoy cursando el magíster, que ya lo estoy terminando de primera infancia, donde también dentro de los módulos está el tema del autismo. Y en esta búsqueda de querer formarme, pasó que en uno de las clases que tuve, mi esposo estaba ahí parando la oreja y yo ya sospechaba a medida que estudiaba del autismo, yo decía, y él también, y ahí me miraba, y como que ambos sospechábamos de que podría ser, hasta que él en algún momento me dijo, me quiero hacer el test. Obviamente yo no se lo podía hacer porque en ese tiempo no estaba formada y tampoco se lo puedo hacer, ya, porque la profesional que lo hace lo tiene que hacer con una persona que no conozca. De hecho, el paciente tampoco tiene que conocer a la persona que le hace la 2. Entonces le dije, bueno, háztelo y se lo hizo y salió. Y de ahí en adelante había, muchas cosas me calzaron, muchas cosas me... Ese día que él supo, nosotros fuimos a celebrar, nos fuimos a comer algo, porque realmente él sintió, lo primero que me dijo, siento una sensación de libertad, un sentimiento liberador. Entonces entendió muchas cosas de su infancia, de su adolescencia, de su adultez, de su día a día, de sus relaciones interpersonales. Y creo que eso fue el punto, pero ya como culmine, en donde yo dije, ok, este es mi camino y me voy a seguir formando y todos los días trato de buscar información actualizada sobre el autismo, que está muy actualizándose frecuentemente. Ya está muy estudiado también ahora. Ahora es como es un interés particular de la ciencia, el tema del autismo, ya porque hay mucho diagnóstico también. Entonces ahí es como llegué al autismo y me encanta. Me encanta. De hecho, yo siempre pienso, ¿cómo habrá sido mi esposo cuando era niño? Y a veces lo intento reflejar sin querer y de manera inconsciente y digo, uy, habrá sido así. Entonces, pienso en él, pienso en él y en poder decir, yo necesito dar lo mejor de mí, porque detrás de este niño, que hay toda una vida por delante, hay toda una familia detrás y hay toda una proyección de vida. Entonces yo Mm. soy muy cuidadosa, criteriosa a la hora de poder trabajar con mis pacientes, de poder trabajar con la familia. Porque yo digo, si mi esposo hubiera tenido apoyo desde chiquitito, quizá habrían cosas que ahora le serían más fácil en un mundo neurotípico. Entonces, ese siempre es mi motor. Eso es lo que a mí me mueve, de seguir trabajando en esto y dedicarme en esto que me encanta. Afortunadamente para nosotros, existen personas como tú que se mueven en realidad de adentro, digamos,
por una motivación entre eso también el amor por las personas, en este caso tu esposo, y que de alguna manera lo reflejas también en esas personitas que ayudas o quizás personas mayores. Y yo agradezco mucho eso porque hoy día mi diagnóstico me permitió entender a los 34 años eh, muchos problemas que yo me hacían cuestionarme como ser humano, como persona, porque decía, o sea, ¿por qué soy así? No lo entendía. Tuve depresión, ansiedad, problemas para poder desarrollarme en el trabajo, y yo veía a los demás que no tenían esos problemas, entonces hay un montón de dificultades que tiene que vivir una persona autista, y el no saber por qué, yo creo que te hace la vida mucho más difícil. Entonces, yo sigo teniendo las mismas dificultades, sigo teniendo las mismas necesidades de apoyo probablemente, pero ya el saber el que no soy, no sé. Entonces, gracias a profesionales como tú, yo creo que se puede ahorrar mucho sufrimiento incluso en familias enteras, la verdad. En familias enteras y en en Así la vida que, misma de los niños y niñas. O sea, ellos a veces, ellos igual se dan cuenta, mm, ya siempre están muy pendientes, se dan cuenta cuando van creciendo en la adolescencia, de que son diferentes, de que no calzan. Son siempre las mismas frases o frases muy mm, parecidas con las que uno constantemente está en contacto. Las mismas frases que me decía él. ¿Por qué soy distinto? Y como dices tú, se cuestionaba, hay mucho de culpa. Nosotros los seres humanos somos muy culposos. mm, Entonces, claro, ayudar esto, sobre todo en el cerebro autista, que es un cerebro que se siente muy cómodo en la certeza, ¿cierto? Entonces, sobre todo en el cerebro autista, en donde la incertidumbre, a nadie le gusta la incertidumbre, pero en especial a ustedes, o sea, ustedes necesitan saber, tener el control, conocer, saber qué es lo que va a pasar, saber qué es lo que está pasando. Necesitan anticipación, entonces, sobre todo en sus cerebros, necesitan, y va a ser mucho mejor que ustedes sepan el porqué de las cosas. Encontrarle una explicación a algo, eso inmediatamente baja la ansiedad y la sí, es incertidumbre. cierto. Y también saber decir que no, porque yo anteriormente lo que me ocurría antes de tener el diagnóstico, que me forzaba a hacer esas cosas que me costaban, y hoy día no me esfuerzo tanto en Qué las bueno. cosas que obviamente puedo controlar. Es decir, reconozco que no soy capaz de a lo mejor de hacer cierta cosa y no me esfuerzo al punto de colapsar, porque eso me pasaba. Te pongo un ejemplo, mira, bien em, chistoso si se quiere. En una oportunidad estábamos en plena pandemia y yo hice una junta con unas personas, amigos, y mi hijo no sabíamos todavía su diagnóstico y era muy mete bulla, po. Lloraba, se quejaba mucho. Entonces, como yo era el anfitrión de esa reunión social que hicimos por Zoom, Ujú. sentía la responsabilidad de atender las consultas, de generar conversación, de que la gente estuviera un poco entretenida. Y mi hijo lloraba, se quejaba, metía bulla. Y a mí el hecho de escuchar bulla me desconcentra por completo. No me puedo poner atención a otra cosa. Por ejemplo, si estoy leyendo y escucho bulla, pierdo totalmente la atención. Si estoy conversando con alguien y escucho un murmullo o cualquier ruido, por mínimo que sea, pierdo la atención. Y sufrí tanto en esa reunión social, sufrí tanto que yo sentía que en cualquier minuto me iba a dar un ataque al corazón, porque en realidad el esforzarme por tener una interacción social con las personas que estaban en el otro lado de la pantalla y escuchar ahí a mi hijo llorar fue terrible. Y ahora entiendo por qué en realidad, po. Entonces, si hubiera sabido eso tan sencillo, no lo hubiera hecho, no me hubiera exigido. Hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo. Le hubiera dado el pase a otro, por ejemplo, algo tan sencillo como eso. No, y también el Así conocerte te que, hubiera hecho también controlar mejor el entorno, saber cuándo parar y reconocer tus propios síntomas. mm, ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Ok, tengo que salir, tengo que cambiar de foco, tengo que cambiar de aire, tengo que cambiar de ambiente, ya para evitar un colapso, un agotamiento. Ya existen colapsos autistas o agotamiento y se produce por esta sobrecarga mm, sensorial. Y a veces pasa en niños. ¿Y en niños cómo se ve? El niño que hace una pataleta, el niño que no deja de llorar. Hay que controlar eso y no es algo conductual, es algo cognitivo. No es que el niño quiera hacer esa conducta porque sí, es porque cognitivamente está sufriendo un colapso, una sobrecarga sensorial.
Y yo necesito conocer las herramientas para poder sacarlo de ahí, cambiarle el foco de atención, sacarlo de ese ambiente, si está en la casa, sacarlo al patio, cambiarle el foco, presentarle algún elemento sensorial que lo regule, porque es algo cognitivo, no es algo conductual. Vaya qué importante lo que acabas de decir, Camila, porque quizás si lo vemos desde el punto de vista conductual, eso pudo haber llevado durante mucho tiempo a actitudes violentas por parte de los papás, o a cuestionamiento, a maltrato incluso verbal también. Pero cuando lo entendemos desde allí de lo que es, ¿cierto? Que es algo cognitivo, es decir, esa personita no es capaz de procesar o de funcionar de otra manera porque ese es su cerebro funciona así, le exigimos menos también, po. Y a mí me pasó, como papá también, yo antes cuestionaba las actitudes de mi hijo, y lo forzaba a hacer como yo creía que era la forma correcta. En cambio, no es que uno deje de educarlo una vez que escucha el diagnóstico, no es eso. Lo seguimos educando, pero con herramientas diferentes, acorde a su mente, a su forma de procesar el mundo. Exactamente. Así que es muy interesante. Camila, antes de despedirnos y de ir cerrando un poco la conversación, sé que hay muchos temas interesantes en el mundo del autismo y realmente me gusta escucharte con la pasión con la que hablas, con el interés con el que hablas, que realmente lo transmites. No es solamente una información académica que tienes, sino que realmente está en otro lado de tu ser almacenada también y eso da gusto. Eh, ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Dónde atiendes? ¿Qué tipo de ayudas puedes prestar hoy día? ¿Dónde te pueden seguir también para ir escuchando la información que publicas? Mira, trabajo en núcleo infantil, aquí está el logo, y queda ubicado en la comuna de La Florida. Ya actualmente solamente trabajo de formato presencial, ya no tengo activo el formato online. Y bueno, pueden escribir directamente al núcleo infantil, ahí ellos manejan y administran mi agenda, o pueden escribirme por TikTok o por algún mensaje en Instagram. Así tal cual como estoy ahora, cami.fonoaudióloga, estoy en Instagram o en TikTok. Y realizo intervención infantil, ya así como terapias infantil, pero y también realizo el test A22, que en realidad es para cualquier edad, niño, adolescente, adulto. Ya en eso es lo que me estoy enfocando ahora. Eh, Eventualmente me han pedido de repente algunas charlas a colegio o asesorías a padres. Por ahora no lo estoy haciendo más que nada por un tema de tiempo, porque estoy terminando mi magíster y me gusta hacer las cosas que hago como bien y no sobrecargarme y hacer todo a media. Así que de momento no, pero quizá el segundo semestre del próximo año pueda abrir como talleres, asesorías a padres, o charlas a colegio, y más cosas. Ya por ahora solamente atiendo a niños y realizo el A22 para población generalizada. Perfecto, que eso incluye también a adultos. Exacto. ¿Y si tuvieras que cerrar el episodio que hemos tenido hoy día, la conversación que hemos tenido hoy día, eh, ¿qué sería el último mensaje que le entregarías quizás especialmente a los papás de niños autistas, eh, desde tu punto de vista clínico y lo que has también podido observar? Sin querer romantizar el autismo es muy interesante. El cerebro autista tiene destrezas y habilidades propias, innatas. Si uno le saca el mayor provecho a esas habilidades, tenemos genios. En la historia hay muchos genios que son autistas, ¿ya? No cortemos Mm. los superintereses, el infodumping. Cuando la persona te esté hablando constantemente de algo porque le gusta de manera innata, no lo cortemos. Ya dejémosle, desarrollémosle. Si le gusta la natación, llevémosla a la natación. O sea, es increíble la cantidad de destrezas y habilidades que tiene el cerebro autista. Yo cada día me sorprendo más. Entonces, no subestimar, no limitar, ya apoyar y reencantarse. Estoy segura que si todos supiéramos más del autismo, estaríamos todos muy más interesados en eso porque es un cerebro, dentro de todas las neurodivergencias, para mí es un cerebro muy interesante. Pero también está el factor, como digo, emocional. O sea, vivo con una persona autista,
tengo un sobrino autista, entonces el autismo me rodea, ¿ya? Entonces siento que cuando logro analizar y entender cosas me maravillo. Me encanta entender cosas, me encanta que todo tenga sentido, me encanta que las cosas calcen. Entonces, eso es lo que me pasa. Mientras más información tengo, las cosas mejor me calzan. Y lo paso mejor yo, que estoy en contacto con ellos, y lo pasan mejor ellos. Así que mi última frase es que no subestimemos, no limitemos, apoyemos y estemos informándonos, actualizándonos. Y eso es tarea de todos. Muchas gracias, Camila, por esa frase final. Fue un gustazo haber podido conversar contigo, conocer un poquito más de lo que haces, de cómo ayuda la fonoaudiología, y invitamos a todos los que nos ven a que se suscriban y nos sigan, porque vamos a tener otras conversaciones interesantes también en el futuro relacionado con el autismo. Muchas gracias. Gracias, chao.